Bueno, pues gracias por venir a la segunda sesión de nuestro entrenamiento de Transformado, el cual iniciamos la semana pasada y fue de gran bendición. Esta sesión en teoría va a ser un poco más corta, salvo que haya muchas preguntas, porque ya no vamos a ver la introducción, que nos tomó un poquito de tiempo. Nos vamos a enfocar en lo que viene siendo el primero, de los unos a los otros. ¿Recuerdan que iba a ser el enfoque de este estudio? El autor dice que le bendijo mucho cuando alguien les dijo a él y a un grupo de creyentes que querían crecer en su vida cristiana, enfocarse en esos pasajes donde Jesús habla de los unos a los otros. Y de eso se trata esta capacitación, de entender qué significan esos versículos clave y cómo es que podemos aplicarlos en nuestros contextos de vida y de GAP. ¿Okay? Así que vamos a ver el primero de ellos, que es ámense los unos a los otros, que es el capítulo 2 de nuestro estudio. Ámense los unos a los otros, y nos da también un mandamiento del cual nos da esa ordenanza. No nada más al autor se le ocurrió decir, voy a decirle a las iglesias cuando escriba mi libro que se amen los unos a los otros, ¿no? Él lo hizo bajo una premisa, que no es él el que lo dice, sino es el autor de la vida, Dios en su palabra, y nos los da en estos pasajes donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Entonces, básicamente, ya vimos, y lo repetí, pero no está de más repetirlo, que el autor del libro no se le ocurrió esa idea bonita del amor, no fue inspiración humana el amor, sino es Dios hablando a través de sus maestros, dándonos esa instrucción. Améis los unos a los otros, ámense los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Bueno, el autor lo pone en estas palabras: si salieras a caminar por las calles y le preguntaras a las personas lo que significa amar a alguien, lo más seguro es que obtendrás una gran variedad de respuestas. Algunos te dirán que el amor es un sentimiento romántico asociado con estar enamorado de alguien. Otros que el amor requiere de alguna acción como dar regalos o donaciones de dinero, o bien proveer un servicio a alguien. Otros tal vez te dirán que el amor es simplemente ser cortés con las personas. Incluso obtendrás algunas declaraciones religiosas como: no juzgues para que no seas juzgado. La razón por la que obtendrás respuestas tan diferentes es porque la cosmovisión de amor en el mundo es defectuosa. Está llena de nociones románticas, de dramas de Hollywood, de motivos egoístas, de heridas del pasado y de relaciones destrozadas. Aunque las personas expresan el amor siendo románticos, bondadosos y dando regalos, sabemos que esas cosas no son las que definen el amor verdadero. Recuerdo una vez estando en uno de mis trabajos allá en Canadá, había una persona que podías darte cuenta que era homosexual, y en una de esas veces que me vio compartiendo un poco del evangelio a una persona, yo tratando de ahondar en el aspecto del amor de Dios, la persona decía algo así como: no, ¿cómo me voy a prohibir del sexo? Y yo decía, ¿quién está hablando del sexo? ¿No? La definición de esa persona, amor para esa persona es sexo, ¿no? Y así como ese ejemplo que les doy, también el autor nos acaba de dar otros ejemplos de la diferente cosmovisión que tienen diferentes personas de lo que significa y la definición del amor para ellos, ¿no? Que, como ya lo dijo el autor aquí, que acabamos de leer, es defectuosa. ¿Por qué? Porque está centrada en ¿quién? En el defectuoso, que soy yo. Si yo defino amor, la definición de amor que yo les dé a ustedes va a ser defectuosa porque provino de un ser defectuoso, imperfecto. Y por eso es que tenemos tantas
definiciones de amor que nos trae el mundo. En Juan 3:16 Jesús nos da su nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros. Pero este concepto en realidad no era nuevo, dice el texto. Los judíos estaban muy familiarizados con el mandamiento del Antiguo Testamento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo encontramos en Levíticos 19:18. En la segunda parte del versículo 34 de Juan, que es el texto que leímos al inicio, Jesús nos provee una diferencia. Nos dice esto: como yo os he amado. Jesús estaba llamando a sus discípulos y futuros seguidores a amar de una forma que va más allá de simplemente tratar a otros justa y correctamente. Somos llamados a amar a otros sin ningún interés personal, sacrificialmente y sin ninguna búsqueda de privilegios o estatus personal. Jesús se hizo siervo y se entregó a sí mismo para nosotros y nos ha llamado a imitarlo. Esa es la correcta definición de amor, la que Jesús, el Hijo de Dios, nos da. No un amor genérico, no un amor pasajero, no un amor falso, sino un amor centrado en la deidad. ¿Cómo nos amó la deidad? Como Jesús nos amó. ¿Cómo nos amó? Desinteresadamente. ¿Cómo nos amó? No buscando lo suyo. ¿Qué beneficio tenía Jesús tomar forma de siervo? ¿Lo necesitaba? ¿Acaso es que eso lo completaba como Dios? ¿Eso ya lo hacía 100% Dios? No, no tenía ninguna necesidad. Él dio desinteresadamente. Él dio no por conveniencia, no para ser complementado. De la misma forma que Él nos creó a nosotros, no porque necesitaba crearnos, como si nosotros somos los que complementamos su existencia o su ser. De esa misma forma Él amó desinteresadamente, sin buscar algo personal. Amén. Entonces, de esa forma es que Dios define el amor en la persona de su Hijo, en alguien que desinteresadamente dio un paso a hacerse siervo, esclavo, servidor de nosotros, que sí lo necesitamos. Nosotros sí lo necesitamos, Él no nos necesita. Y eso es el amor, algo desinteresado, algo que no busca lo suyo, dice por ahí en Corintios. Dice, vamos a seguir leyendo, para entender mejor cómo es que podemos amar a otros como Jesús nos amó, comencemos mirando una conversación muy interesante, la cual tuvo Jesús con un fariseo en Mateo 22. Y la cita es esta, Mateo 22, versículos 34 al 40, que dice esto: pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y luego continúa la lectura. Jesús pudo haber mencionado varias reglas religiosas en esta historia. Él pudo haberles dicho: denle dinero a la iglesia, o cuiden a las viudas, o bien absténganse de la inmoralidad sexual. Si iba a elegir una gran regla para resumir lo que significa seguirle verdaderamente, no es que Jesús tuviera carencia de reglas a escoger, sino que simplemente declaró: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Imagínense siendo un fariseo en este momento escuchando las palabras de Jesús. Tu primer pensamiento sería: por favor, Jesús, dime algo que no sepa. Ellos sabían que amar a Dios era su objetivo número uno. Lo que no sabían es que estaban a kilómetros de distancia de ese objetivo.
Básicamente lo que Jesús hizo, iglesia, fue esto. Él vino a cumplir la ley, ¿sí? Él vino a someterse a la ley, ¿sí? Pero también Él vino a dar la correcta interpretación de la ley. La correcta interpretación de qué significa no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con toda tu alma, corazón, mente y fuerza. Jesús vino a dar la correcta interpretación a cada una de esas cosas. Y es básicamente lo que ellos no entendían. No entendían que no se trataba nada más de, ya me memoricé el versículo, eso, dime algo nuevo, Jesús. La memorización no es lo que Dios está buscando, iglesia, en nuestras vidas. Obviamente, por ahí empieza la cosa. Memorizar la palabra de Dios es una práctica buena, es una buena devoción. Y todos deberíamos estar buscando crecer en ello. Pero no, la cosa no termina ahí. Todo tiene una correcta definición. Si yo me memorizo toda la Biblia, pero no entiendo ni pío la interpretación de eso que he memorizado, ¿de qué me aprovecha? De nada. Y es básicamente lo que Jesús les estaba tratando de dar a entender. Sí, ya te sabes el versículo, pero no sabes aplicarlo en tu vida. No lo entiendes por eso. Lo has memorizado, tienes conocimiento, pero no tienes sabiduría. Amén. Vamos a continuar leyendo. Si somos honestos, tenemos que admitir que también nosotros estamos frustrados con la simple respuesta de Jesús. A menudo entendemos en su totalidad que amar a Dios es parte del ser cristiano, pero después, viviendo nuestras vidas preguntándonos si en verdad lo estamos haciendo o no, nos enfocamos en nuestros pensamientos, acciones y obras con la esperanza de que éstas sean suficientes para ganar el favor de Dios. Jesús nos enseña exactamente lo opuesto. Nos enseña que ya ha ganado el favor de Dios por nosotros y que ahora todo lo que nos toca hacer es vivir como si esto fuera verdad. Y eso lo encontramos en Lucas 24, 46 al 47. En otras palabras, nuestras buenas obras fluyen de nuestro amor por Dios y no al revés. Entonces, es importante entender el orden. Si hay orden en algunas cosas en el cristianismo, y una de ellas es precisamente esto, que cuando yo amo a mi prójimo, cuando yo hago algo como para Dios, lo hago en respuesta de algo que ya pasó en mi vida, de alguien que ya me amó primero. Yo amo porque Él me amó primero y no al revés. No que yo gano el amor de Dios amando o buscando obras que demuestren amor en mi vida. Desgraciadamente, iglesia, muchas iglesias así se manejan. Y no nada más iglesias, clubes, asociaciones, lo que quieras. ¿Qué es lo que hacen? Ellos demuestran un amor y en su cosmovisión existe la idea de que como ya hice estas cosas que demuestran el amor interior que salió de mí, así que valga la redundancia, entonces ahora Dios voy a tener el favor de Dios y Él me ama a mí por eso, por esas cosas. No funciona así. Ese no es el evangelio en el que hemos creído. La Biblia nos dice que a pesar de que éramos sus enemigos, Él nos amó que primero. Esa es la respuesta a todas las cosas que hacemos, el amor que se nos depositó previamente al amor que nosotros podamos expresar a los demás. Esa es la motivación correcta, entonces estoy por el buen camino. Si no entiendo eso, pues necesito venir a las bases, y las bases son estas, que somos, lo que fluye de nosotros es simplemente en respuesta al amor que Dios por nuestra alma. Y eso es lo que le glorifica. Amén. ¿Alguien tiene preguntas al respecto hasta donde vamos ahorita? ¿Sí queda claro? Les decía, algo que me gustó de esta enseñanza o de este material, es que el autor se tomó su tiempo de poner las cosas tan simples que nos deja a todos sin excusas. O sea, que cualquiera que lo lea así no tenga una cosmovisión cristiana, no le queda otra más que decir, wow, por lo menos a la luz de lo que yo leo en el texto que acabo de ver,
esto es cierto, esto es verdad, es así como se debería de vivir la vida del cristianismo. Amén. Pues continuamos leyendo. Regresemos por un momento a nuestra escena con Jesús y los fariseos. Después de que Jesús les diera el más grande de los mandamientos, les dio un segundo mandamiento, el cual era como el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después continúa diciendo todo lo que hacemos, todo lo que somos, debería de fluir de nuestro amor por Dios y nuestro amor por otros. Mateo 22:40. No nos debería sorprender que en su lecho de muerte, antes de su crucifixión, Jesús estaba de rodillas lavando los pies de sus discípulos y ordenándoles que se amaran los unos a los otros. En un momento en el que Jesús tenía todo el derecho de pensar en sí mismo y sus necesidades, su enfoque fue completamente en amar a Dios, sometiéndose a su voluntad, en amar a otros, haciéndose un humilde servidor, y en amar a la humanidad, sacrificándose a sí mismo para construir un camino hacia la salvación. Entonces, básicamente, ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿quién es nuestro ejemplo de vida? Jesús. Jesús nos demostró la forma en la que uno debe de estar amando a nuestro prójimo. Y qué mejor forma que haciendo un trabajo de siervo, de esclavo. En el contexto judaico, alguien que lavaba los pies era un sirviente, era un criado. Era alguien que tenía que hacer una labor que en la perspectiva judía era deshonrosa. El mismo Juan el Bautista dijo: yo no puedo ni siquiera desatar la correa de tus zapatos. O sea, ni siquiera pensó en la posibilidad de lavarle los pies a Jesús. ¿Se dan cuenta? O sea, dijo: ni siquiera me puedo acercar a tus zapatos. ¿Por qué? Porque la cosmovisión era esa. El que me hace eso, yo soy grande. Ajá. Y el que hace eso, pues está bajo mi autoridad, mi reputación, como le quieras llamar. Pero eso exactamente, precisamente eso fue al nivel al que se humilló nuestro Señor Jesucristo. En que les lavó los pies a los que necesitaban ser lavados por completo. ¿Para qué? Para mandarles una enseñanza clara del nivel al que les estaba pidiendo amar a su prójimo. Entonces, si Dios nos mostró esa clase de amor, si Jesucristo nos modeló ese nivel de amar, ¿quiénes somos nosotros para pensar que hay un aspecto de la vida en el que no necesitamos demostrar amor de esa forma desinteresada, sacrificial, humillándonos a nosotros mismos para que Cristo y para que Dios se vea bien en nuestras vidas? ¿Están de acuerdo que está fuerte la enseñanza? Está fuerte. Digo, no por menospreciar a veces los intentos que hacen en retiros o en otros lugares de las personas lavan los pies y todo, pero en realidad cuando nosotros lo hacemos pierde la esencia del peso de la enseñanza. Porque yo estoy lavando los pies de polvo de yo mismo siendo polvo de una persona. No, o sea, sí demuestra cierta humildad y todo, pero he perdido toda la esencia de la enseñanza misma. Es cuando Cristo hace eso que la enseñanza trae poder. ¿Por quién era Él? Dios encarnado. O sea, como si humillarse a lo sumo haciéndose en forma de hombre no hubiera sido suficiente humillación. No nada más hizo eso, le lavó, se identificó con un siervo, con un esclavo. Y no nada más eso, murió por los que eran sus enemigos. ¿Qué mayor muestra de servicio, de amor al prójimo? ¡Wow! Ese es el estándar, iglesia. Por eso es que el cristianismo es hermoso, por ese mensaje, pero por eso es que también no es conveniente, porque se requiere, se demanda esa actitud de nuestros corazones y no viene fácil, no se nos viene natural. Amén. Vamos a seguir leyendo. Jesús
Estamos en la página 3. Jesús nos modeló lo que significa amar a Dios con nuestro corazón, alma y mente. También cómo amar a otros de forma que exceda nuestros propios deseos y necesidades. Jesús dijo en Juan 13:35 que cuando amamos de esta forma, el mundo nos pone atención. Amar a otros como Jesús lo hizo no es solo una forma en la que cuidaremos los unos de los otros como creyentes, sino que también es la forma en la que viviremos nuestra misión de hacer discípulos para Cristo. El amor de los unos por los otros debería de ser nuestra forma de testificar más poderosa frente a un mundo muerto y desesperado. ¡Wow! No por nada Pablo en su carta a los Corintios dice, si hago esto, si hago el otro, si tengo el esto, si no tengo el otro, y hace una acumulación de cosas que se ven muy bien y que sería bueno que todos buscáramos. Pero si no tengo amor, no tengo nada. ¿De qué me sirve? Soy como una onda, un sonido que se escucha y después lo dejas de escuchar porque la onda se expande y se va, se agudiza. Eso soy yo si no tengo amor. Es por eso que lejos de todas las cosas buenas que debemos estar buscando como iglesia, la sana doctrina, el orden, la moralidad y cosas que son buenas y bíblicas, pero no tengo amor en medio de todas esas cosas, hemos perdido la esencia de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Porque un seguidor de Jesús, antes que todos los mandamientos que encontramos en la Biblia, antes que el bautismo y la cena del Señor y todas las cosas buenas que Dios nos pide que hagamos, si no estamos buscando obedecer el primer y más grande mandamiento, hemos perdido, o sea, ¿qué estamos pensando? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si nuestra madre, bueno, todos venimos de una madre, si nuestra madre nos da una lista de cosas que hacer y nos dice la número 1 en la lista es la más importante, es la que por favor no quiero que descuides, ¿estás de acuerdo que te enfoques en las siguientes y dejas esa para el último? Es necedad, es no haber entendido quién te está pidiendo y lo que te está pidiendo, la instrucción de lo que te está pidiendo. Es lo mismo con la fe cristiana. Si no hay amor en nosotros, si no podemos reflejar el amor los unos de los otros, ¿qué importa si te sabes las doctrinas de la gracia? ¿Qué importa si leíste a Calvino y a Lutero y a todos los reformadores? ¿Qué importa si llevas 100 años en el cristianismo? Nada de eso hace justicia al llamado que Dios hace para con los suyos. El amor es la base. El amor es la esencia del cristianismo. ¿Alguna vez has escuchado de un perfume sin esencia? No, si no tiene esencia, no es perfume. No es perfume, no huele. Si no hay amor en la comunidad de la gracia, llamémonos otra cosa, pero no la comunidad, no los seguidores de Jesús. Amén. Entonces, me gusta la última declaración. El amor de Dios debería de fluir a través de nosotros y llenar las vidas de aquellos que nos rodean. Wow. Y saben, todo lo podemos imitar en esta vida, todo. Las buenas obras, la conducta justa y recta, la moralidad. Pero algo que es imposible que podamos imitar, y es imposible en serio, es el amor genuino. Podemos hacer cosas que pareciera que demuestran amor, como ya vimos al inicio, pero al final no es el amor bíblico que como Dios lo define. Y eso es lo que nos caracteriza, eso es lo que atrae la atención del mundo, dice el autor. Eso es lo que el mismo Cristo dice, sabrán por qué son mis discípulos. Cuando dice sabrán quiénes son mis discípulos, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quiénes tendrán que saber? Sus seguidores, pero no nada más sus seguidores. El principio aplica a aquellos que están fuera de la comunidad de la gracia. Ellos sabrán que somos sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué llamaron a la iglesia de Antioquía por primera vez pequeños cristos? Porque ellos podían ver en ellos un amor que era fuera de este mundo. Y eso era lo que hacía
hay una palabra en inglés que es appealing. No sé si hay algo cercano a esos que son políglotas, a appealing. Es lo que causaba ese deseo de querer estar cerca de esa comunidad. Apelaba, no sé si sería la traducción correcta, apelaba al deseo de querer estar cerca de estos que actuaban de una forma tan diferente a lo que conocemos, que por eso es que queremos saber más de este Jesús que predican. La pregunta es si eso somos nosotros. ¿Somos appealing? Sí, o sea, somos contagiosos, atraemos. ¿Cómo? Atractivo, atraemos. Atraemos a las personas por cómo nos comportamos, por nuestra esencia de quiénes somos, o simplemente somos unos buenos religiosos. El mundo ya está cansado de buenos religiosos, déjame y te comparto. Ya están hartos. La religión les ha hecho tanto daño, los ha defraudado tanto, que lo que menos quieren ver es a una persona con su Biblia grandota allá afuera, dando bibliazos. Ellos quieren ver algo appealing, algo que me llame la atención, algo contagioso, que me muestre algo diferente a lo que me muestra todas las demás esferas de la vida. Eso debemos ser nosotros, iglesia. La pregunta es una, si lo entendemos, y la otra es si lo queremos hacer. Porque yo puedo entender algo que no quiero hacer en lo absoluto, Yo puedo entender que lavar los baños es bueno, pero no querer meter la mano ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y nos sucede en la vida y así pasa. Primera de Juan 3:18 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Me imagino, vamos a continuar leyendo, me imagino que habrás escuchado la frase que dice: el amor es una elección y no un sentimiento. En otras palabras, si sentimos amor por alguien pero fallamos en actuar, nuestro amor es vano. Sin embargo, el amor son las dos cosas, un sentimiento y una elección. Hay momentos en que tenemos que elegir amar y lo hacemos por obediencia, como una respuesta al amor que Dios tiene por nosotros. Es precisamente en estos momentos cuando el Espíritu Santo trabaja supernaturalmente para incrementar nuestro sentimiento de amor por otros. Y a medida que éste crezca en el poder del Espíritu Santo, elegimos actuar en obediencia constantemente. Nadie creerá que los amamos si lo haces por obligación. El amor real y bíblico comenzará algunas veces como una elección que involucre nuestro corazón y nos transforme nuestros pensamientos en el proceso. Entonces, amar no es fácil, y amar muchas de las veces comienza no con un deseo del corazón, sino inicia como adoración, como obediencia a un mandamiento. Entonces yo voy a obedecer a Dios en amar a esta persona que no es amable, y cuando digo amable no se vayan con la amabilidad, váyanse con el hecho del amor. Esta persona que en mi perspectiva no es amable, yo voy a decidir amarla de forma proactiva, de forma intencional, con la esperanza de que si el amor de Dios mora en mí, entonces Dios comienza a trabajar en mi corazón un afecto genuino a la persona. Pero las dos son necesarias y no siempre las dos empiezan al mismo tiempo. Tenemos que recordar que Dios nos pide cosas que son difíciles y no convenientes. Y por eso es que necesitamos empezar a amar de forma obediente en adoración a Dios, y recordando que al principio va a tener que ser tal vez nada más con elección. Tengo que elegir amar a esta persona, con la esperanza de que el Dios tan poderoso en el que he creído, sé que va a cambiar mis afectos para poderla amar genuinamente. Pero todo empieza con la elección y continúa con el sentimiento. Si nos quedamos en la elección, que ha pasado, y me imagino que te ha pasado, pero no involucraste el sentimiento en medio de eso, la persona se va a dar cuenta, tarde que temprano, que tu amor es como el del mundo.
Y tal vez va a empezar a sospechar que es por conveniencia, que es por interés propio, que es porque estás buscando algo de la persona y no necesariamente porque el amor de Dios mora en ti. Amén. Entonces, me gusta cómo lo pone en el texto que acabamos de leer. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En eso podemos resumir cuando una iglesia se está amando correctamente, iglesia. Aquí la vida de la que nos está pidiendo Dios que demos por los demás es producto de que el amor de Dios está morando en nosotros. ¿Cómo yo sé que tú me amas a mí? Que estás dispuesto a dar tu vida por mí y por el Evangelio. Vamos a poner un ejemplo así brusco. Aquí no hay muchos musulmanes, pero ya hay algunos, por ahí me he enterado en México. Si tuviéramos un musulmán radical que entrara a nuestro entrenamiento esta mañana, esta tarde, y dijera, hey, yo sé que aquí adoran a Jesús, es un ídolo, ustedes deberían estar adorando a Alá, y traemos nuestras espadas, y aquí vamos a cortar cabezas, pero esta vez vamos a ser misericordiosos, y solo vamos a cortar 5, las cabezas de 5 de ustedes, para que cuando regresemos la próxima vez a ver si ya entendieron y ahora sí todos niegan a este Jesús. ¿Cuántos de nosotros seríamos de decir que sea yo el primero? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No la toques a él, no la toques a ella, tócame a mí. ¿Cuántos? ¿Estamos de acuerdo que esa sería una prueba de fe muy fuerte? No lo toques a él, no la toques a ella, tócame a mí. Yo quiero ser uno de los 5, yo quiero ser el primero. De eso está hablando Jesús. De que no simplemente por vernos heroicos o porque es moralmente bueno que hagamos eso, que las mujeres y los niños al último y los hombres primero. No, en realidad habría ese deseo de mi corazón de decir, el amor que Cristo ha puesto por mí es suficientemente grande como para que yo me entregue como un sacrificio vivo para que los demás no sufran un daño. Esa sería la actitud correcta. Cuando he entendido el amor cristiano, el amor bíblico, el amor que Cristo hizo por nosotros. La Biblia dice que uno moriría por alguien que es bueno, por alguien que ha hecho el bien a mi persona, por alguien que moralmente aceptable. Y lo haríamos, ¿cierto? Pero Cristo hizo eso y más. Él murió por alguien no moralmente bueno, no moralmente aceptable, no por un amigo, sino por un enemigo suyo. Pues si yo entiendo ese amor sublime y fuera de este mundo, una situación así como la que les platico, que pasa en las iglesias, por cierto, no aquí en México tal vez, pero sí en Asia o en algunos países de Medio Oriente, ¿ok? Por eso es que les viene tan natural actuar así, porque su amor de los unos por los otros va a ese nivel. Yo doy mi vida por ti. Entonces, tómalo como un buen indicador de cómo yo tengo el amor de Cristo. Cuando es muy fácil decir, amo a mi iglesia local, ¿cierto? Eso es fácil, las palabras se las lleva el viento. Hazte más bien esa pregunta, ¿estoy dispuesto a dar mi vida por Mire? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por la hermana Silvia? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por Patty? ¿Estoy dispuesto a...? Esa es la pregunta que te debes estar haciendo para ver dónde está tu amorómetro, tu medida de amor. Y si la respuesta te cuesta trabajo que sea un sí, ponte a pensar si el amor de Dios mora en ti. Ponte a pensar por qué hiciste un pacto de membresía con esta iglesia. Porque en la esencia de ese pacto está el amor. El fundamento es el amor. Y si no estamos dispuestos a dar esa respuesta, franca y genuina a nosotros mismos, qué peligroso lugar estoy parado. ¿Qué tipo de seguidor de Jesús soy? Más bien, ¿soy un seguidor de Jesús? ¿Sí se entiende? Ok, vamos a seguir leyendo. Viene con una pregunta, ¿cómo vivir el mandamiento de amar los unos a los otros dentro de tu GAP? ¿Podrías orar por alguien de tu grupo? ¿Acercarte a alguien que sabes que está herido? ¿Ayudar con necesidades prácticas o simplemente estar dispuesto para alguien que necesita un verdadero amigo? Cualquiera cosa que hagas, ten por seguro que amar con el amor
del Evangelio es difícil. Es enfocarse en los demás, es activo y demostrativo, requiere sacrificio y te hace poner tus necesidades en segundo lugar. El amor del Evangelio no considera lo económico, no es conveniente o fácil. De hecho, es lo opuesto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16. El verdadero amor del Evangelio nos costará trabajo, pero debemos recordar que a Dios le costó todo. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dice Romanos 8:32. Hasta parece que Dios ordena cosas, ¿no? Otra vez estábamos hablando de lo poco conveniente que es ser cristiano en el sermón. Y hasta parece que Dios dijo, voy a alinear esa enseñanza con el amarse los unos a los otros. El amar no es fácil y no es conveniente. Cuando nuestro amor, cuando la definición de amor que queremos adoptar es la que Dios ya nos dio. Y en el modelo y en la perspectiva que Él nos dio y con las definiciones que ha dado, eso no es fácil. Es en sus términos y no en mis términos, si en realidad quiero vivir el amor bíblico que vemos en la Escritura. Entonces, si Dios ya nos dio todo, ¿quiénes somos nosotros para refrenar algo de nuestras vidas hacia los demás para mostrar amor? No somos nadie. Y cuando lo hacemos estamos demostrando que estamos siendo egoístas y que no estamos amando de la forma en que Dios nos ama. Porque yo, ¿quién soy para refrenar el perdón a una persona? ¿Quién soy? ¿Alguien que cree que hay aspectos de mí que no tiene que perdonar a los demás? ¿Qué estoy haciendo cuando caigo en esa situación? Estoy olvidando el amor que yo digo y profeso que se me ha dado y el perdón, el tamaño del perdón del cual he sido perdonado. Por eso, iglesia, cuando en nuestro pacto de membresía dice voy a ser lento para ofenderme y rápido para buscar reconciliación, no es una frase bonita para que nos veamos muy bien en nuestra página web. Es algo que deberíamos de veras tomarlo con apego y con convicción. Y que cuando tú me ofendas, yo esté dispuesto a perdonarte 70 veces 7, o sea, para siempre. No es que ya me ofendiste 2 veces, ya me dolió mucho. Perdóname otra vez. ¿Me podrías perdonar otra vez? No, pero es que ya no estoy dispuesto. ¿Te imaginas si eso hubiera sido la actitud de Cristo? ¿Sabes cuántos de nosotros hubiéramos sido perdonados? Ninguno. Es que ese es el punto, no es conveniente estar dentro de esta esfera cristiana, porque me toca perdonar de forma sobrenatural, de forma que es fuera de serie. ¿Y eso qué va a hacer? Que los demás nos volteen a ver. ¿Cómo que perdonaste que te dijeran esto? ¿Cómo que perdonaste que te hicieran lo otro? Pues sí, ese es al Dios que sirvo y que me perdonó montones. Y lo menos que yo puedo hacer es perdonar lo mínimo. Amén. Esteban, ¿qué dijo antes de su ejecución? Perdónalo, Señor. ¿Modelando a quién? A su maestro. No que a él se le ocurrió la frase, ni el sentimiento, ni la elección de hacerlo. Él quería encarnar a su Jesús. Pequeño Cristo, amén. Vamos a continuar leyendo. El amor de Dios nos debe de mover a la gracia extravagante, a confesar, a perdonar, a soportarnos los unos a los otros, a alentarnos, interceder e inspirar obediencia. Esta es la piedra angular y fuente de motivación para los demás pasajes de los unos a los otros que estudiaremos en las siguientes semanas. Entonces, ¿sí se entiende? Si no tenemos esta parte bien, y si no quieres esforzarte en crecer en amar, yo te animo a que ya no vengas a las siguientes sesiones. Porque la base de todos los demás mandamientos de los unos a los otros, el fundamento, la piedra angular, como lo pone aquí el autor, es ese sentir, el amor, el afecto que Dios ha puesto en los corazones de los suyos.
Y ese debe ser la fuente, el motor, el aceite, la sal, el oxígeno de todo lo demás que Dios nos pida obedecer. Amén. Amén. Dice, mientras reflexionas sobre las preguntas de arriba, lee 1 Corintios 13 del 4 al 7 y pon tu nombre donde sea que se describe el amor. Pídele al Espíritu que te muestre las áreas donde necesitas crecer en el amor de Cristo. Un minuto para que pongan su nombre, son nada más 3 líneas, creo que es mucho, 30 segundos. Es su nombre, no pongan el nombre completo, nada más su primer nombre. Pon tu nombre en las líneas en blanco. Entonces mientras ustedes ponen el suyo, voy a leerlo con mi nombre. 1 Corintios 13, 4 al 7 dice, Omar es paciente, es bondadoso, Omar no tiene envidia, Omar no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Omar todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Wow. Qué ejercicio tan poderoso. Pon tu nombre. Ya como que suena más confrontativo el texto, ya no suena tan romántico como lo queremos escuchar en las bodas. Porque se trata de ¿qué? De que se me está poniendo el estándar de amor que yo digo tener, porque digo haber confiado en el Dios amoroso que envió a su Hijo Jesucristo. Y cuando yo tengo que vivir a la luz de este estándar, la cosa se pone difícil, inconveniente. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a los puntos de discusión? ¿Hay algo que no quedó claro? Muy claro, ¿verdad? No tenemos excusa, iglesia. Es por eso que nadie que vaya a querer ser parte de un GAP va a poder ser parte de un GAP si no toma este entrenamiento. Porque no queremos que al rato nos digan, es que tú ¿por qué me apuntas mi pecado? Pues porque te amo. Porque te amo. No, es que ese no es amor. Porque el amor no juzga. ¿No? Agarrando el mismo Corintios, ¿no? El amor no juzga. Bueno, vamos a ocupar las cosas dentro de los contextos. Porque el amor juzga. Si tú amas a tu hijo y tu hijo no quiere ir a la escuela, vas a juzgar que tu hijo no quiso ir a la escuela. Y le vas a decir que está mal, que no sabe, que él necesita obedecer, porque tú sabes mejor. ¿Amén? El amor juzga. La pregunta es, ¿qué tipo de juicio hacemos? Ya lo hemos dicho muchas veces. No mi parecer, no mi percepción, no mi sentir, no mi convicción, sino la convicción de la palabra de Dios, lo que Dios ya juzgó. Dios ya juzgó, es un juzgón. Adoramos un Dios juzgón, por ahí si te ofende, ese es el Dios que yo adoro, un Dios lleno de juicios. Y por eso uno de sus más grandes juicios es mandar a la mayoría al infierno. Porque eso es uno de sus eso es algo que lo caracteriza, es parte de su esencia. El juzgar el bien del mal, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Amén. Puntos de discusión, página número 5, ya vamos a acabar. Comienza, dice, revisa y comparte tus avances sobre lo que te comprometiste la semana pasada. ¿Recuerdan que la semana pasada anotamos algunos avances? Ahorita no estamos en contexto de GAP, después volverán a hacer estas sesiones de forma más esporádica en sus GAPs. Y sí se espera que se dé más seguimiento profundo a esta parte. Pero no subestimes que no estamos dando ese seguimiento más profundo en estas lecciones. Yo te animo a que sí des seguimiento tú mismo. O igual si tienes la confianza con un hermano ya de darse seguimiento mutuo. Hey, ¿qué te parece si estas preguntas que ya vimos que son repetidas en las diferentes sesiones de este estudio, de esta capacitación, tú y yo las hacemos más palpables en darnos rendición de cuenta, en orar los unos por los otros, en hacernos las preguntas difíciles que nosotros mismos a veces no nos queremos hacer. Entonces yo te animo a que de veras, con tu familia, puede ser con tu esposa, puede ser con alguna hermana o un hermano cercano, con alguien que tienes esa confianza de la iglesia y que sabes
que te va a hablar verdad, que no simplemente que te va a apapachar en medio de tu irresponsabilidad o de que no quieras ser diligente en hacer todo esto, amén. Entonces nos pide que volvamos a leer Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, ahí está. ¿Cuál es nuestra definición de amor, iglesia? Ya lo dijimos, pero un valiente. En voz alta. Bueno, sí, pero según lo que acabamos de leer. Amarnos como Dios nos amó. Esa es la definición de amor. La definición de las cosas las pone el que las creó. Amén. Y si Dios nos creó, nosotros no podemos inventarnos definiciones torcidas, caídas, oscuras del amor. Dios es el que define el amor y Él dice, amor es esto, amar como yo amé. ¿Y cómo nos amó? Con amor indescriptible y divino en la persona de su Hijo. Amén. Profundiza. Lee Filipenses 13:34. Jesús nos manda a amar a otros como Él nos amó. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con esto? ¿Cómo podemos amar a otros en la forma en que Cristo nos amó? Rápido, muy breve. ¿Qué quiso decir Jesús con amarnos como Él nos amó? Sí, dar la vida por los demás. Sacrificialmente, desinteresadamente. Amar aún hasta a nuestros enemigos, como dirían por ahí. El siguiente, ¿por qué son importantes los sentimientos y las acciones cuando se trata de amar a otros bíblicamente? ¿Qué pasaría si hubiera más énfasis en uno que en el otro? ¿Por qué es importante y qué pasaría si uno fuera el énfasis más que el otro y no hubiera un balance sano entre los dos? Para que sea genuino, ajá. Para que no sea emocional. Si es genuino y si no es emocional, ¿qué esperanza tenemos? De que es de verdad y de que va a ¿qué? A perseverar y va a crecer. Cuando mi amor está fundamentado en algo genuino, en algo verdadero, no nada más se va a ver demostrado, sino que va a perseverar, va a durar. Y eso es lo que queremos, amor que dure, no amores pasajeros. Amén. Entonces los sentimientos sí deben estar ahí, pero también las acciones. Una cosa sin la otra es un engaño. Tiene que haber un balance sano entre las dos. Y sí, a veces va a haber ocasiones en que vamos a ver más los sentimientos que las acciones, pero no podemos descuidar la idea de que los dos deben de estar presentes. Y también descuidar la idea de que si estamos conscientes de que nos vamos más por los sentimientos, ahora deberíamos estar buscando crecer en las acciones. Y si yo soy del otro lado que busco más acciones pero no hay sentimientos, entonces yo debo de estar buscando y ser consciente de que debo de crecer en los sentimientos. Y eso ya es bueno, ya es sano. Lo malo es cuando ni siquiera están en mi radar esas dos cosas, y lo peor es que cuando ya están en mi radar las ignoro y pienso que está bien como soy. Dios no nos salvó para estar como somos, nos salvó a pesar de lo que somos, pero no nos quiere dejar ahí. Él nos quiere transformar, amén. Sea auténtico. Lee Juan 13:35, Jesús de toda la gente va a saber que somos sus discípulos por la forma en la que nos amamos los unos a los otros. Comparte con tu grupo algún momento en que mostraste amor a alguien más y cómo esto abrió una puerta para que compartieras de tu fe. Bueno, no lo tenemos que hacer, pero sí es importante lo que ya hemos también venido viendo anteriormente, ¿no? Que nuestro amor, nuestra compasión, nuestra misericordia hacia las personas van a ser siempre, o la mayoría de las veces, una plataforma para el Evangelio. Amén. Entonces debemos estar buscando amar por eso también, porque avanza el Evangelio. Lee Filipenses 2, 3 al 8. ¿Cuáles son algunas formas en que te puedes negar a ti mismo, poniendo las necesidades de otros antes que las tuyas para mostrarles el amor de Cristo? ¿Alguien quiere leer en voz alta Filipenses 2, 3, 8? Muy rápido, hay que ser rápido y en voz alta. ¿Nadie traemos Biblias?
Sí, adelante, adelante. Mm. 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 Otra vez, el estándar es alto, iglesia. Este es el versículo que me encanta usar para cualquier cosa que requiera obediencia de tu vida. Hasta para cosas que nos cuestan trabajos como la generosidad. ¿Por qué ofrendar generosamente? Porque este versículo nos manda el principio básico y bíblico de por qué debo estar ofrendando generosamente. ¿Por qué amar sacrificialmente? Porque este principio nos dice que Cristo no se consideró a sí mismo, sino que se tomó, ¿ok? Tiene sentido. Todo principio bíblico, ordenanza, la podemos sustentar nada más con este pasaje. Y no hay pasajes más poderosos que este, me atrevo a decir, para poner excusas a mi falta de obediencia. Esta es la base. Y todo otra vez se reduce ¿en qué? En el amor. El amor que Dios tuvo para con nosotros cuando Él no tenía la necesidad de mostrarlo. A pesar de nosotros lo hizo. Amén. Entonces, tú piensa en cuáles son algunas formas en las que te puedes negar a ti mismo esta semana, poniendo las necesidades de otros antes que las tuyas, para mostrarle el amor de Cristo. Y no te vayas con cosas tan profundas y no, es que me voy a enrolar a algún orfanato y cosas así. No que eso sea malo y no que si Dios lo quiere y lo pone en tu corazón un día, no sería bueno que lo hicieras. Pero empieza con cosas simples en tu matrimonio. ¿Cómo voy a negarme a mi preferencia con mi esposa? ¿Cómo voy a con mis hijos negarme a mi justicia de creer que los tengo que corregir cuando tal vez me toca hablar 2 o 3 veces antes de esa corrección? Cosas de ese tipo, prácticas en mi trabajo. ¿Cómo voy a negarme a mis preferencias y a mis ideas para que las ideas de otros prevalezcan sobre las mías? Y en eso mostrar el amor de Cristo. Imagínense, voy a poner un ejemplo del trabajo que pasa seguido y a todos nos pasa en el trabajo. Que sabes que hay algo que es la mejor idea y que las demás ideas son malas. Y la gente ya te conoce que defiendes tus ideas a capa y espada. O sea, ya saben que cuando dices una idea, la piensan 2 veces en cuestionar tu idea. Porque ya saben cómo eres. Y qué bonito sería decir un día, hey, no, está bien, no estoy tan convencido de tu idea, pero hagamos lo que tú propones. Hasta la persona te va a desconocer. ¿Qué pasó aquí? Y tal vez hasta después Dios abra una puerta y te vaya a preguntar, oye, esta vez te noté distinto, ¿estás enfermo? ¿No desayunaste hoy? Y que le digas, no, ¿sabes qué? Es que estoy aprendiendo en la palabra de Dios que debo de considerar tu interés antes que el mío. ¡Wow! ¡Qué puerta para el evangelio! ¿Te has puesto a pensar en eso, en el impacto, en la oportunidad, en la plataforma que te acabas de abrir? ¿Pero de qué dependió? De tomar la actitud de Cristo, la mente de Cristo. Amén. Crezcamos juntos, dice, piensa en un vecino, compañero de trabajo, miren, ahí está, miembro de la familia o amigo, quien podría necesitar el amor de Cristo en su vida. ¿Cuál sería una forma en que podrías demostrar el amor de Cristo esta semana? Piénsalo, póntelo como un reto. Se escucha bien padre aquí, ¿cierto? La pregunta es si vas a tomar nota y decir, ¿cómo voy a mostrar el amor de Cristo en X razón, o en X persona, o en X contexto? Orando podría ser. Aún decirle eso a una persona, gracias, esa es una buena forma. Oye, eso que me comentaste el otro día, quiero que sepas que estuve orando por ti, pero que obviamente has estado orando por la persona, ¿no? Pues la persona se va a ir para atrás, más si no es creyente. ¿Cómo que estuviste orando por mí? Ni yo lo hago, ni yo oro por mis problemas. Eso es impacto, ¿estás de acuerdo? 6. Como Gab
tienen la oportunidad de mostrar amor los unos a los otros mientras intervienen en sus vidas mutuamente semana con semana. Una forma muy buena de comenzar a hacer eso es orando los unos a los otros. Lo acaba de decir Julián. Hagan parejas en grupo, hombres sobre hombres, mujeres mujeres, y comprométanse a orar los unos por los otros durante la semana. Llama, textea o manda un email a la persona para dejarle saber que oraste por ella. Está muy padre. Yo he perdido la costumbre de hacerlo, pero hay un pastor, las personas que me pastorearon ahí en Canadá, había un pastor en particular que lo hacía muy seguido. No nada más te decía oré por ti, sino te mandaba un texto, así como un resumen de las cosas que oró por ti. Y no saben cómo eso me bendecía a mí. O sea, en gran manera, porque no nada más sabía que era verdad que lo había hecho, no nada más era una sorpresa que saber que lo estaba haciendo, ¿no? Sino que aparte me decía las palabras o me daba un resumen claro de las cosas por las que estaba orando, y todavía me bendecía muchísimo más, porque todas las cosas que pedía para mí eran cosas del reino. Era de enfocarme en las cosas de arriba. Y eso es padre. Entonces yo te animo a que le copies ese ejemplo de lo que te estoy compartiendo, igual a ese pastor. Y no nada más le digas a la persona, ahí oré por ti. O ya de perdida que cuando te digan, oye, necesito oración, ores en ese momento para que no se te olvide y que vea que escuche tus palabras de lo que estás orando a la luz de su necesidad o su problema. Y eso también es de gran bendición. Dejemos de ser iglesia de los cristianos que oran por los demás y que dicen que oran, pero que la verdad de las cosas, la mitad de las veces lo hacemos. Mejor seamos más proactivos e intencionales en decir, hey, ¿necesitas oración? Déjame orar una vez por ti porque estoy seguro que se me va a olvidar. Y no es malo reconocer tu debilidad en tu falta de memoria o intencionalidad futura. Es mejor sí hacerlo y en eso glorificar a Dios. Amén. Y ya por último, aquí nos están dando algunas ideas de cómo podemos darnos seguimiento en medio de estas cosas y en eso mostrar nuestro amor. Y ya por último nos pone el mismo ejercicio que nos puso la semana pasada. Anota peticiones de oración de personas que son parte de tu GAP, en este caso ahorita los que rodeamos. Y la siguiente es compromisos personales para esta semana. Y al final nos da lo mismo que nos dio la semana pasada, algunos versículos que se alinean al texto del versículo punta de lanza de amarnos los unos a los otros. Y también nos da otros versículos de otros pasajes, de otros libros de la Biblia que también hablan a la luz de este sentir. Entonces ese ya llévatelo a tu casa como devocional y practiquemos, y más bien tengamos convicciones firmes de la palabra, no nada más de un versículo que nos dieron hoy, sino de todo el consejo de Dios, que siempre lo que hace es respaldarse, no contradecirse. Amén. ¿Alguien tiene preguntas antes de cerrar en una oración? Creo que fue muy clara la reunión hoy, sin embargo no quiero escapar la posibilidad de que a alguien le quedó una duda, tiene una pregunta, que sea referente al tema. Obviamente, yo pienso con estos estudios compartir a mi familia. Uh-huh. ¿Qué pasa si tú le dices, oye, voy a orar por tu problema? Ajá. Y te dicen, no te molestes, gracias. Ya lo estoy haciendo yo. Bueno, pues no se lo digas y hazlo de todas formas. Porque acuérdense que otra vez, nosotros no hacemos para qué, para nosotros recibir nada. De alguna forma, el ejemplo que pones demuestra pues que no hay un agradecimiento de esa persona, no hay un interés en que ores por ella. Sí, tal vez, lo que hablamos hoy, ¿no? Hay cosas buenas que nos pasan en la vida que ni aquí, que alguien estuvo orando por ellas, ¿no? Entonces, oremos, porque nosotros damos. ¿Cuál es la motivación detrás de esa oración que tú quieres hacer? ¿Qué es? Amar como Cristo te amó. Entonces, ¿cuál es tu motivación? El Evangelio. Y el Evangelio, Dios nos dio a su Hijo, a pesar de que nosotros también fuimos esos groseros que dijimos no te necesitamos en un momento de nuestras vidas. Entonces, nosotros amamos con ese tipo de amor. Y no te quedes con las ganas de orar por la persona, y la próxima vez tienes que saber que tal vez le va a molestar que le digas que vas a orar, y también tenemos que ser sabios y prudentes. Uh-huh. Creo que ahí también sería cuestión de esta estrategia que nos mostraste, es decir, orar por ellos, y ya, cuando tú estés cerca de él, decir,
Pues sí, ni modo que te diga, regresa tus palabras a tu boca. Exactamente, entonces, sí, gracias. Sí, no, está muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Cómo podemos saber el concepto correcto de amor? Porque muchos tenemos ideas de amor y algunos podrían pensar, no, yo amo y no digo que sea malo, pero quiero mostrar amor y voy a entregar, no sé, a mi casa, a una persona, sin pensar en que tengo hijos, tengo esposa, tengo que cuidar y no, es que tengo que amar a esa persona porque en la iglesia me dijeron que tengo que amar. El concepto correcto de amor para no tener actitudes que suenen como amor, pero que realmente pueden Claro. actuar. Sí, pues yo creo que va un poco aunado a lo que vimos hoy en el sermón. Dios nos creó para su gloria. Y si hay una expresión de amor que yo quiero dar a alguien, sea lo que sea, vender tu casa y darle el dinero de lo recibido o simplemente invitarlo a tomar un café a la persona, que la motivación detrás de ese acto, de esa conducta, sea la gloria de Dios. Y si Dios se va a glorificar en medio de ese acto, aunque no sea conveniente, porque a veces tampoco no es conveniente tal vez vender mi casa, como tal vez no lo sea, tal vez en el contexto de la persona sacar de su bolsillo 20 pesos, porque son los 20 pesos que va a necesitar dentro de 8 días o al siguiente domingo, ¿no? Para bendecir a otros. Entonces, yo creo que la motivación correcta del amor siempre debe ser la gloria de Dios. Y cuando tenemos ese como filtro que antecede todas nuestras acciones y deseos y elecciones y sentimientos, entonces podemos estar seguros que nuestro amor es genuino. La gloria de Dios. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, es que como el concepto de amor puede ser que la gente no quiera ofender a alguien decir una verdad, por ejemplo. Claro, y lo mismo, o sea, cuando yo hablo verdad, ¿por qué lo hago, no? Porque me molesta a mí tu actitud, o porque el primero más molesto es Dios. Otra vez, ¿de qué gloria estamos hablando ahí? De que no es malo que me moleste la actitud de alguien y que yo le quiera decir algo porque me molesta, o sea, no es malo, pero no debería empezar por ahí. Debería empezar porque Dios no está siendo glorificado con su conducta. Y de paso también me está pegando a mí su falta de conducta, ¿no? Pero otra vez, lo que me va a ayudar a hacerlo en amor, en paciencia, en humildad, es la gloria de Dios. Si últimamente ese es mi primer enfoque, lo demás que venga, puedo tener una conciencia tranquila de saber que no lo hice primeramente porque a mí me molesta, sino porque a Dios le molesta y su gloria está siendo manchada, está siendo estorbada. Entonces, bueno, ahí sí quiero corregir, si la intención de tu mensaje es la gloria de Dios, es bueno y es amor. Pero si la intención de tu mensaje es llamar la atención a tu persona y querer reconocer que los demás sepan que mandas mensajes, entonces ahí es de lo que estamos hablando, está mal. No. Okay. Y este mismo concepto de amor también se puede manifestar a los que no conocen a Dios, ¿no? Sí, obviamente es una extensión, o sea, obviamente primero que nada, como la Biblia lo deja bien en claro, primero yo debo estar buscando mostrar amor a los de la familia de la fe. Eso es claro, eso no es, aquí no hay debate. Okay, si alguien tiene un debate en su mente, yo los animo a leer la Biblia, ¿ok? En Timoteo dice eso. Pero como respuesta o como una ramificación de que eso es verdad dentro de mi iglesia local, es que voy a amar a otros cristianos de otras iglesias. Esa es una segunda ramificación. Bueno, todo empieza con mi familia. Tengo que amar primero a mi familia, después amar a mi iglesia local, después amar a otros cristianos de otras iglesias locales, ya es la iglesia universal, y después amar al mundo que aún no conoce de Jesús. Entonces son varios círculos concéntricos, pero todo empieza con poner cuidado al primero, ¿no? Y por eso es que la lógica del mismo Pablo cuando dice que alguien no puede ser anciano si no está amando primero a los de su casa. Y ya amó a los de su casa, entonces ya puede amar a la iglesia local. Y si ya puede amar a la iglesia local, entonces ya, así, otra vez, círculo concéntrico. ¿Okay? ¿A eso te refieres? Sí, a eso y también de cuando tú le puedes a alguien que
Sí, lo puedes hacer, siempre hay que ser sabio a la hora de hacerlo y no vernos como unos religiosos, porque de eso ya está cansado el mundo. Hay que saber de qué forma llegarle y también hay que saber si yo soy la persona indicada para hacerlo, porque en eso también hay humildad. Yo puedo tener toda la razón, pero yo no soy la persona que debería decírselo. Y más bien mejor me voy a poner a orar por esa persona. Tal vez a mí lo que me toca de su pecado es orar por él. Y tal vez hay otro cristiano que está más capacitado, que está más cercano a la persona, que lo que le toca es decirle eso que le está diciendo. ¿Okay? Y obviamente sin descuidar que a veces Dios nos pone en contextos que aunque yo no soy el más cercano, me toca hablarte verdad. Y ni modo, te aguantas, porque se trata de la gloria de Dios. No se relacionan. Una es más sobre el tema del amor, que es la columna de la izquierda, viéndolo de frente, y la columna de la derecha es el contexto. Leer más sobre el contexto del por qué Jesús dijo esas palabras. Y ya vienen en el Evangelio de Juan y Romanos también vemos un poco. O sea, el contexto del principio bíblico que nos dice que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué es que hay que amarnos los unos a los otros? Hay otros versículos bíblicos que soportan el mismo principio y por eso nos los dan, para que nosotros indaguemos y ahondemos más en profundizar en esta convicción. Ajá. Una pregunta más antes de cerrar y despedir en la oración. ¿No? ¿Sí les está gustando el entrenamiento? No porque no los vea que les esté gustando, los veo animados, pero me animaría a saber si no nada más es que los estoy leyendo mal y están bien desanimados y ya se quieren ir a casa. O sea, me gusta ver eso y se dan cuenta qué necesario es para la vida cristiana. En realidad, este es un entrenamiento no de los gaps, es un entrenamiento de vivir el cristianismo. O sea que si quieres, si te ayuda un poco a comprometerte más a este estudio, quita si quieres un poco la idea de que es que si no pertenezco a un gap, no lo hagas por obligación, hazlo más como que seguir creciendo en cómo vivir mi cristianismo. Y que esa sea la motivación que te ayuda a continuar los estudios semana con semana. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron aquí presentes, Señor, siendo enseñables, siendo humildes y reconociendo que aún no hemos llegado a la meta, Señor, que aún hay muchas cosas, percepciones, ideas, definiciones, pensamientos, tradiciones que necesitan transformación, que necesitamos cambiar, que necesitamos conformar nuestras mentes no a las ideas de este mundo, sino a tu palabra. Y gracias porque yo veo en ellos ese deseo, ese anhelo de querer ser enseñados por ti, por tu palabra, para que seas tú el que moldea nuestras vidas y seas tú el que te glorifiques en medio de ellas. Que sea tu amor el que sea exaltado ultimadamente y no nuestro amor, para que tú te veas bien y para gloria de tu nombre. Síguenos guiando, Señor, y sigue bendiciéndonos con estos estudios y con tu Santo Espíritu a lo largo de esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Buenas tardes.